Escuela de Teología Papa Francisco, Teología para Todos. Vamos a seguir, tenemos tarea. Este tema, eso, como veis, se titula La vivencia femenina de la fe. Ya dije en la charla anterior que siendo el camino de la fe común a todos los hombres indistintamente, nuestra manera específica de ser no es, sin embargo, indiferente a la hora de vivenciar la fe. Saliendo al encuentro de Cristo con todo el caudal de nuestro ser, es como se sana y reconstruye en profundidad. Como sabéis, el Concilio Vaticano II dice: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, ¿no? Mas nuestra forma humana es ser mujer. Ciertamente solo en nuestra relación con Cristo se esclarece nuestra condición femenina, pues Él es el único cuyo amor es fuego purificador y sanador, capaz de recapitular, reconstruir la imagen de Dios en nuestras entrañas de mujer. Por eso, entregándonos del todo a Cristo, Él nos reconduce a nuestro auténtico ser y hace posible un reencuentro con nosotras mismas. En esta charla quisiera responder a dos cuestiones que se ha hecho Edith Stein. Primero, ¿en qué medida se ajusta el acto de la fe al ser de la mujer? Y segundo, ¿qué expresiones o vivencias de fe no solo se ajustan a nuestra femineidad, sino que incluso la favorecen? ¿En qué medida se ajusta el acto de la fe al ser de la mujer? Nos preguntamos primero, ¿qué es creer? La fe es ante todo un encuentro personal con el Dios vivo. No basta aceptar sin más las verdades fundamentales, tampoco decidirse por Dios de forma voluntarista. La fe necesita por igual del acto de creer y del contenido de la fe. Creer es dejarse entroncar en el misterio del Dios uno y trino y responder al amor, a la experiencia del amor con mayúscula recibido. La fe es una aprehensión de Dios, es decir, un captar, adherirse a Dios, que solo es posible porque el alma ha sido previamente aprehendida o tocada por Dios, ¿no? Esta implicación recíproca de Dios y del alma, en la que la iniciativa parte siempre de Dios, como sabéis, se convierte por medio de la fe en una auténtica compenetración llevada a cabo en clave de donación. El conocimiento de Dios y de las verdades de la fe es fruto de este toque divino en lo interior del alma. No se trata, pues, de un conocimiento teórico, sino existencial y vivencial. De ahí que cuando se da, apremia a la persona desde dentro a responderle a Dios, no de palabras, sino de obra, es decir, comprometiéndose al servicio del prójimo, ¿no? Me gusta mucho esa cita de Pablo cuando dice, nos apremia el amor de Cristo, ¿no? Y por eso toda respuesta en fe tiene que ser siempre, lo que he dicho, empezado ayer también, la segunda charla es, tenemos una existencia responsiva porque toda nuestra existencia es una respuesta a Dios. Y por eso Pablo dice, cuando uno experimenta el amor de Dios en el alma, pues no puede sino actuar conforme y comprometerse. Esta dinámica de la fe se ajusta profundamente a la manera de ser de la mujer, según Edith Stein. Su vivencia desde el alma del alma le permite en principio desarrollar con más facilidad que el varón el sentido religioso, es decir,
la capacidad para percibir con más inmediatez en su corazón el toque de la presencia viva de Dios que reclama su respuesta en forma de entrega. No hay que desestimar tampoco que la adhesión amorosa de la persona de Cristo, en la adhesión amorosa a la persona de Cristo, la mujer juega con cierta ventaja psicológica, ya hemos dicho, ya que Jesús no es solo su redentor, sino su redentor en forma de varón, ¿no? De ahí que la fe en Cristo, que no es sino una relación íntima, confidencial e incondicional con Él, le permite a la mujer el profundo despliegue de su femineidad y con ello la unificación profunda de todas sus fuerzas corpóreo, anímico, espirituales. Basta asomarse a los escritos de muchas místicas, mujeres en busca del amado, para darse cuenta de ello, ¿no? En la mujer, la vivencia de la fe es sostenida sobre todo por su capacidad de descubrir lo personal, vital, relacional y experiencial en el encuentro con el misterio divino. Precisamente porque se inclina por naturaleza a comprometerse con toda su persona en lo que hace, el acto de la fe le va, ¿no? Pues una fe viva reclama a la persona con todas sus fuerzas. Por eso le resulta más fácil a la mujer llegar a impregnar toda su vida desde la fe. Y esto contribuye a que su fe tienda de por sí también más al testimonio. Por otra parte, siendo portadora de la vida por designio del Creador, su sensibilidad innata para todo lo relacionado con la vida la capacita especialmente para ser transmisora de la vida con mayúscula, el amor de Dios al hombre manifestado en Cristo Jesús. Nos preguntamos, en este camino hacia la compenetración entre la mujer y Cristo, ¿qué vivencias no solo se ajustan, sino que favorecen el despliegue de nuestra femineidad? Stein insiste sobre todo en tres modos de estar presente Cristo entre los hombres que constituyen para ella también tres vías de acceso a Él. Y dice, primero, la imagen de Cristo como el Hijo del Hombre tal como pasó por esta tierra. Este es el modelo según el cual el alma ha de transformarse. Después, el Cristo que sigue viviendo, el Cristo eucarístico, que penetra por el sacramento del amor en el alma misma y la forma una vez más desde dentro. Y en estrecha relación con ello, el cuerpo místico de Cristo, la Santa Iglesia, con su devenir histórico y su vida litúrgica, su oración y su sacrificio, que incorpora a los hijos y pone la figura de Cristo como un sello en sus miembros vivos. Las tres vías están relacionadas entre sí. Se podría ver en ellas como un modo ascendente de unión con Cristo. La adhesión personal a Cristo, la vida eucarística y vivir con y para la Iglesia, es decir, el apostolado. Con ello Stein evoca la dinámica de la vida de la fe, conocimiento, amor, servicio. No se trata de un camino exclusivo para la mujer. La salvación, lo hemos dicho más de una vez, no conoce acepción de sexos, pero eso no excluye un modo femenino o masculino de vivir la relación con Cristo. La gracia que reconstruye la naturaleza caída de la mujer la sana no solo en cuanto persona humana en general, sino en su manera específica de ser, en su femineidad. Por eso Stein está convencida de que en el varón y la mujer las mismas verdades de fe tienen una resonancia diferente según su manera específica de ser y por tanto comportan también una manera distinta de vivir la relación con Dios en Cristo. Más aún, todas las formas de vida cristiana que reclaman especialmente la capacidad de donación
como es la adhesión incondicional a Cristo, la vida eucarística y el apostolado de la oración, de la expiación y de la entrega total de sí, se convierten al mismo tiempo en cauce de sanación y realización de la mujer, ya que no solo se ajustan a su ser, sino que promueven su más pleno despliegue. Vamos con la adhesión personal a Cristo. Él dice, la palabra siempre descubre la propia alma, lo quiera o no, ¿no? Y esta afirmación de la misma Stein convierte la expresión, la más estrecha adhesión personal a Cristo, en una ventana por donde podemos asomarnos a su propia experiencia. No hay escrito sobre la mujer donde no aparezcan palabras como trato confidencial con el Salvador, amistad confidencial con Dios, unión misteriosa del alma con Dios o expresiones equivalentes. Con ello aplica la manera femenina de comprender la realidad también al hecho religioso. Dice, las mujeres no quieren aprender solo con la inteligencia, sino con el corazón. Es decir, no solo quieren captar intelectualmente, sino quieren captar desde lo más íntimo. La mujer tiende a emplear toda su persona en el encuentro con el otro, y Stein apela a esta capacidad de la mujer también para su encuentro con Cristo. Dice, así como un aprendizaje memorístico de sentencias incomprensibles del catecismo es devastador, así es fecunda la penetración en los misterios de la fe. Esta penetración siempre implica en Stein la relación personal con Dios en Cristo, ya que Él es el verdadero objeto de la fe del cual tratan todas las verdades de fe. La adhesión personal a Cristo es para Stein un don y una tarea. La mujer ha de cuidar la amistad con Cristo sabiendo que siempre recibirá más de lo que ella misma aporta. Dice Stein, quien se abandona en Dios será recibido y conservado por Dios y se encontrará a sí mismo y encontrará más de lo que Él dio. Las formas de cuidar la amistad son múltiples, dejando siempre libertad a la iniciativa de Dios en la vida mística, ¿no? Hay que alimentar el conocimiento de Cristo, sumergiéndose, dice ella, con alma amorosa en los hechos y dichos de Jesús. Ahí también la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Porque solo en la medida en que se le conoce, crecerá el amor a Él, y quien le ama no podrá sino vivir para Él. Para Edith, unirse a Cristo equivale a enraizarse en Él, y eso solo se consigue a través de un trato largo y confidencial con el Salvador. La adhesión personal a Cristo se convierte, por tanto, en una exigencia básica de la vida espiritual que se aproxima mucho al concepto de oración de Santa Teresa de Jesús, que dice que oración es un trato de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, ¿no? De hecho, esta adhesión personal a Jesús se teje a veces de una vida de oración personal y eclesial. Se teje a través de una vida de oración personal y eclesial. Por tanto, la madurez cristiana se mide por la capacidad de vivir absolutamente todo en obediencia a la voluntad divina. Solo es posible adentrándose esta obediencia, esa capacidad en el misterio de Cristo y aceptando todo del Padre con confianza, porque solo Él sabe lo que nos conviene, ¿no? En este trato cotidiano con Cristo ocupa la Eucaristía un puesto central. Bueno, como veis, Edith está repitiendo una y otra vez que se trata de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero esto solo podemos si estamos profundamente convencidos que la voluntad de Dios es nuestro mayor bien. Porque hay gente
que cuando le dices, dile al Señor, estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios, sea la que sea, empiezan a temblar, porque piensan que Dios te va a dar un cacharazo, ¿no? Pero también rezamos cada día en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, pero como un padre, por ejemplo, va a decir a un hijo, oye, tú tienes que hacer mi voluntad, y el hijo dice, pero papá, ¿cuál es tu voluntad? Y el padre contestará, eso lo tienes que adivinar, yo no te lo voy a decir. Eso sería un ogro, no sería un padre, ¿no? Entonces, primero tenemos que, lo que dice también Pablo en la carta a los Romanos, todo sirve para bien a los que aman a Dios, ¿no? Pero todo es todo, no solo lo positivo. Todo es incluso lo que yo no entiendo, que me puede causar sufrimiento, pero yo tengo que anclar realmente el palo de la fe en la tierra y para crecer alrededor de este palo como la vaina, no sé cómo se llaman las vainas aquí, los que coméis, ¿cómo se llama? La vaina, ¿sabéis lo que es? Sí, y la persona crece, la vida espiritual es crecer alrededor del palo que es la fe firme en Dios, por ejemplo, que la voluntad es nuestro bien, y crezco hacia la luz que es Dios alrededor de la fe, no me dejo. Entonces, la vida, vamos con la vivencia eucarística. He dicho que este trato cotidiano con Cristo en este trato ocupa la Eucaristía un puesto central. Edith está convencida que toda mujer lleva inscrita en su alma y su cuerpo la vocación al amor, al servicio y a la promoción de la vida. ¿Cómo vivir esta vocación en plenitud? ¿Quién podrá acoger nuestra entrega de tal forma que sin correr el riesgo de heridas y desencantos queden potenciados los rasgos más femeninos y por tanto también más íntimos y delicados de nuestro corazón? Solo en la entrega total a Cristo la mujer puede perderse sin temor, más aún con la certeza de que en esta donación siempre recibe más de lo que ella da. Solo en la donación a Él se cumple lo que dice San Juan de la Cruz en el cántico espiritual, me hice perdediza y fue ganada. Muy bonito es, ¿no? Me perdí confiadamente, amorosamente en los brazos de Jesús y fue ganada, ¿no? La Eucaristía es una oportunidad privilegiada para ello porque se nos ofrece la posibilidad de encontrarnos directamente con Él. La Eucaristía es el amor crucificado y resucitado, la humanidad de Cristo hecho alimento, pan, y hogar, el costado abierto, perdón, reconciliación, vida y salvación nuestra, pero no como recuerdo, sino como presencia. Por eso hablamos de la presencia real de Cristo. Y lo que hablamos antes de las diferentes iglesias, en las iglesias que no tienen válidamente los sacramentos del sacerdocio y del episcopado, no hay presencia real en lo que hacen la consagración. Hemos hablado en la otra charla de la necesidad de enraizarnos en el amor de Cristo a fin de que nuestro amor quede esclarecido en el suyo y seamos capaces de responder a nuestra vocación en plenitud. Pero enraizadas, ¿cómo? La Eucaristía nos permite acceder sin barreras al amor de mi alma. En la Eucaristía Cristo sale a nuestro encuentro indefenso, porque habrá algo más quebradizo y manipulable a los ojos del mundo que un trozo de pan y un poco de vino. Su presencia real, pero anonadada, es puro don al alcance de todos nosotros, pobres y pecadores. Es una invitación incondicional a la unión con Él. Si es verdad, como cree Edith Stein, que la esencia del alma femenina es el amor tal como brota del corazón divino, entonces hemos de buscar con ahínco la fuente del amor a través de una vida eucarística. Dice ella,
Solo por la fuerza de la gracia puede la naturaleza ser liberada de sus escorias, restablecida en su pureza y dispuesta para acoger la vida divina. Y esta vida divina misma es la fuerza interior de la que proceden las obras del amor. Quien desea mantenerla duraderamente en su interior, deberá alimentarla permanentemente a partir de las fuentes de las que emana sin agotarse, de los sacramentos, sobre todo el sacramento del amor. Una vida de mujer que haya de tener como forma interior al amor divino deberá ser una vida eucarística, dice. Por su inclinación espontánea a la donación, el corazón de la mujer posee para Edith un cierto parentesco natural con el corazón divino. Pero para que lata al unísono con el corazón divino, la mujer ha de volver una y otra vez a él hasta establecer en él su morada. En la Eucaristía, Cristo nos invita a entrar en su corazón a fin de que nos asejemos cada vez más a él, renaciendo allí donde él fue atravesado. No es casual la irresistible atracción que el corazón de Jesús ha ejercido en la vida de grandes místicas y que esta devoción está muy vinculada a una profunda vivencia eucarística, al encuentro con el amor crucificado y resucitado. En la mujer, en la medida en que la mujer entabla una profunda amistad con Cristo, el encuentro con el Señor eucarístico le permite desplegar sus fuerzas femeninas, porque no se trata de un contacto meramente exterior, sino de sacrificarnos con Él, de entregarnos y ofrendarnos con aquel que amamos. Y de esta manera la unión con Cristo se convierte al mismo tiempo en cauce de unificación. Poniendo una y otra vez el propio ser como oblación en manos del Redentor, la mujer es adentrada en la corriente de vida divina y se convierte en miembro vivo de su cuerpo místico y en templo de Dios. Su alma purificada en el fuego del amor divino queda transformada en un espacio amplio para albergar a todos según el modelo del corazón divino. Cuando la mujer se pierde confiadamente en el misterio del amor, la Eucaristía, el Señor mismo la atrae, la saca de la estrechez de su propia vida y la introduce en la anchura de la suya propia. Y de esta manera la vivencia eucarística ayuda a la mujer a trascenderse, allanando el camino hacia la unión total con Él. Y solo podemos trascendernos, no podemos trascendernos por nuestra voluntad. Solo es posible trascendernos hacia Dios cuando estamos atraídos por una fuerza mayor a nuestro propio yo. Y la única fuerza mayor a nuestro propio yo es el amor de Dios. Y por eso es tan bonito cuando Jesús dice, cuando sea levantada de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es como una corriente fuerte. Cuando yo me expongo, yo puedo trascenderme más allá de mis propios criterios, de mi propia voluntad y dejarme, ¿no? Participando del amor de Cristo, hecho sacrificio total de sí en favor de la humanidad, la mujer adquiere una mayor libertad frente a sí misma y frente a sus propios deseos. Cuanto más se adentra en la vida divina, más se acrecienta en ella el deseo de compartir todo el misterio del Señor y de tomar las cosas de Dios por suyas. La mujer que busca al Señor eucarístico pierde progresivamente interés en ocuparse de sus asuntos particulares y aprende a salir de sí sin perderse, empleando sus fuerzas en la atención de las necesidades y sufrimientos de los demás. De ahí que la relación con Jesús en la Eucaristía solo es posible en clave de amistad y de mutua donación.
En el trato cotidiano con el Salvador eucarístico, la mujer se convierte en esposa de Cristo y en madre, ya que la unión con Él es unión con todos los suyos. Esto requiere que en la jerarquía de valores, la Eucaristía constituya el valor supremo para la mujer. Por tanto, todas las realidades de cada día, por insignificantes que puedan parecer, han de quedar penetradas con espíritu eucarístico, participando así de la gran liturgia eucarística de Cristo. Porque también una cosa que insisto siempre mucho y me chifla, como digo yo, ya sabéis que cada Eucaristía es una actualización de la única Eucaristía que Jesús celebró de una vez para siempre. Y por tanto, yo por la fe me permite en cada momento, esté limpiando la cocina, lo que sea, yo puedo por la fe unirme en espíritu a esta única Eucaristía de Cristo. Yo muchas veces cuando, por ejemplo, me llamo por teléfono, alguien me confía un problema, eso, y aunque esté, qué sé yo, cavando en la huerta, pues yo puedo decir, y me encanta decir, digo, Señor, en cualquier Eucaristía que se está celebrando en este momento en el mundo, que es la actualización de tu única Eucaristía, yo pongo en tu patena, en tu cáliz, esta intención. Y es tan bello porque no necesitamos saber a qué hora. Lo uno no excluye lo otro, ¿no? Pero me parece tan bello que la fe nos permite ir más allá de todo lo posible a nivel humano, ¿no? Por tanto, eso, todas las realidades tienen que quedar penetradas con espíritu eucarístico. Todo lo que venimos diciendo nos indica que la vida eucarística ha de ser el talante con el que la mujer cristiana debe afrontar toda su existencia y sus tareas. Para ello es necesario que se nutra del encuentro con Cristo, tanto en la comunión como en los ratos de adoración. Dios no solo quiere estar entre los hombres, sino ser buscado y encontrado por ellos. Es significativo que Edith Stein eche mano de una comparación maternal para expresar el anhelo que Dios tiene de encontrarse con los hombres. Ella dice, Él quiere alimentarnos con su cuerpo y su sangre como una madre alimenta a su hijo. Adentrarse en nosotros a fin de que nos adentremos en Él. De ahí la gran importancia de unirnos con Cristo en la comunión diaria, porque cuanto más frecuentemente se realiza la unión, dice ella, más fuerte e íntima se hará hasta alcanzar un carácter totalizante. Es decir, no solo unos momentos, sino lo que he dicho antes, es el talante eucarístico, ¿no? Cuando todo queda penetrado por el espíritu eucarístico, la vida divina se ha convertido en el espacio vital, la presencia eucarística en punto de referencia connatural para la mujer. Todo confluye en él como en su centro y todo es recibido de él como de su fuente. La vida se vuelve sencilla cuando el alma arde como una llama tranquila, el amor que en el alma arde como una llama tranquila el amor que el Señor ha encendido en ella, dice Edith. Cuando en la oblación de Cristo nuestro corazón ha encontrado el altar de nuestra propia oblación, la mujer llega a ser mujer en plenitud y siempre que sea plenamente ella misma, reflejará también la imagen de su Creador. Segundo punto, el apostolado. La íntima unión con Cristo lleva consigo necesariamente el anhelo que todos participen de esta vida divina. Y esta es la razón de la obra redentora de Cristo, y colaborar en ella es la principal tarea de la mujer en cuanto sponsa Christi. En esta colaboración con Cristo y la corresponsabilidad para con los demás, se fundamenta además el misterio del cuerpo místico.
La comunión de todos con Cristo origina, por tanto, también una complicidad de todos con vistas a cuidar no solo de mi propia salvación, sino de la de todos. Más aún, cuanto más profunda sea la unión con Cristo, más procurará cada uno cuidar de la vida sobrenatural de los demás con todos los medios a su alcance, ¿no? El apostolado entendido como transmisión a los demás del don de Dios gratuitamente recibido es por tanto parte inherente del mismo don y de alguna manera criterio de discernimiento de su autenticidad. Amarle significa servirle y servirle significa dejarse utilizar como instrumento de salvación, como cauce por donde Cristo puede hacer llegar su amor redentor a todos los hombres. Servirle equivale, por tanto, a colaborar en la extensión del reino. Ciertamente son múltiples las formas de transmisión del amor divino al prójimo y de engendrar y cuidar hijos para Dios. Aquí quiero abordar solo dos modalidades del apostolado que se ajustan al camino de salvación elegido por Cristo: la oración y el holocausto. El tema, Edith lo trató mucho más amplio, pero he querido extraer eso, ¿no? No son exclusivas de la mujer, pero Stein las considera, no obstante, muy en consonancia con el ser femenino. No se trata de dos modalidades separables, ya que las dos nacen de la misma raíz, la unión del alma con Cristo. De alguna manera reflejan dos grados de penetración con Él y por tanto de fecundidad apostólica. Aunque subjetivamente hay que tener siempre en cuenta la llamada que Dios dirige a cada uno individualmente, expone Edith el seguimiento de Cristo hasta en las últimas consecuencias, como vemos en el Holocausto. Con ello se adentra al mismo tiempo en la vida mística, presentándola como expresión de la mayor elevación del ser y de fecundidad, es decir, como camino de autorrealización plena para la mujer. Vamos con la oración. Me voy a saltar como algunos párrafos, pero como tenéis el texto para... ¿Qué es la oración para Stein y en qué radica su fuerza mediadora o apostólica? La oración es el acto supremo del que es capaz el espíritu humano, dice Edith. Ella es un encuentro con Dios del que solo el hombre es capaz entre todos los seres creados en virtud de su alma personal espiritual. Orar requiere, por tanto, elevar el corazón a Dios, y esto solo es posible en la medida en que el espíritu esté despierto hasta en su más profundo centro y libre de todas las ataduras a lo que no es Dios. Con ello indica Stein que la oración es un proceso amoroso ascendente que consiste en descentrarse de sí mismo para poder volver la mirada a Dios en un movimiento de total apertura a Él. Cuando la persona se encuentra así ante el rostro del Dios vivo, entonces le nace el deseo de comunicar esta vida divina al mundo y Dios mismo pone ante sus ojos aquello por lo que quiere que le pida a Él. La oración enraiza, por tanto, a la persona más y más en Cristo y le afina el oído interior para poder percibir su anhelo de salvación y ponerse a su servicio. La oración es el camino hacia el corazón divino e interceder no es sino sacar agua para los demás de las fuentes inagotables que emanan de este corazón. Y dice Edith, es una cita que podíamos aplicar perfectamente al tiempo actual, dice lo siguiente: vivimos hoy de nuevo en una época que necesita urgentemente la renovación que surge de las fuentes escondidas de las almas unidas a Dios. Mucha gente pone también sus últimas esperanzas en estas fuentes ocultas de la salvación.
Esto es un reclamo serio. Se nos pide una entrega incondicional al Señor que nos ha llamado a fin de que pueda ser renovada la faz de la tierra. Debemos abandonar nuestras almas a la acción del Espíritu Santo con la confianza que brota de la fe. No hace falta que experimentemos la epifanía de nuestra vida, es decir, no hace falta que veamos nosotros el fruto, ¿no? Hemos de vivir con la certeza de la fe de que aquello que obra ocultamente en nosotros el Espíritu de Dios producirá sus frutos en el reino de Dios. Lo veremos en la eternidad. Renovar la faz de la tierra no es otra cosa sino reconducir al hombre al corazón de mi Salvador y aliviar en el amor divino toda clase de sufrimiento que tiene su raíz, en último término, en el desorden del pecado. En las situaciones en las que el hombre a nivel humano solo experimenta impotencia, le queda, sin embargo, siempre el camino de la oración como arma sobrenatural. Pero en virtud de qué tiene la oración este poder redentor, ya lo indicamos, la oración afinca de alguna manera al orante en el seno de Dios uno y trino por medio de la unión del alma con Cristo. Edith no concibe otra oración sino la que se dirige al Padre por, con y en Cristo. Por Él, dice, ya que la humanidad solo tiene acceso al Padre por Cristo, con Él, porque toda oración auténtica es fruto de la unión con Cristo y al mismo tiempo refuerza esta unión, y en Él, porque la iglesia orante es Cristo mismo, cada uno orante individual, un miembro de su cuerpo místico. En virtud de su incorporación al cuerpo místico, la oración individual de cada uno está, por tanto, siempre respaldada por la oración de toda la iglesia. Toda oración auténtica, dice Edith, es oración de la iglesia. Nadie ora solo y nadie es tan perfecto como para no necesitar de la oración de todos. Pero ya que Cristo sigue vivo en su iglesia, es Él el que ora en ella y en cada uno de sus miembros. Toda oración de intercesión es, pues, participación de la oración que Cristo dirige al Padre por los suyos. Siempre que una persona implora la gracia a favor de otro, se prolonga en el tiempo el anhelo salvífico de Cristo. El lazo indisoluble que hace posible esta intercomunión es el Espíritu Santo, que vivifica a la iglesia e intercede en cada alma con gemidos inefables, como dice Pablo en Romanos. Por tanto, en la oración que la persona dirige al Padre, éste escucha al Hijo, al que reconoce en todo aquel que está unido a Él. Cuanto mayor sea la unión con Cristo, tanto mayor será también la participación de su Espíritu y con ello la fecundidad en el reino. La oración, entendida como espacio de compenetración de la persona con Cristo y con los demás, se convierte así también en lugar donde se cultivan, dice Edith, las piedras vivas de las que nace el reino de Dios y se forjan los instrumentos selectos que promueven su construcción. La oración tiene, por tanto, siempre un efecto apostólico doble. No solo alcanza la gracia para otro, sino que riega al mismo tiempo la tierra de nuestro propio corazón. Y vamos con lo último, el holocausto, la entrega total de sí por otros. Cuanto más crece la amistad con el Señor, esta se convierte en un reclamo de la plena configuración con Él, la transformación de la propia vida en la suya. En la mujer que ama, este anhelo se vuelve apremiante. El principio más profundo de maternidad engendra nueva vida entregando la propia, conecta vivamente con el desafío más hondo del misterio eucarístico,
llegar a ser en Cristo y con Él pan partido para la vida del mundo. Acogiendo el desafío, el amor que brota del corazón de la mujer ya no es solo respuesta, sino profundo reclamo de una unión que solo Él puede satisfacer. Este reclamo amoroso del alma encuentra su expresión más radical en la disposición a la entrega de sí a Dios como colaboración en su obra salvífica. Edith, en alusión a la víctima expiatoria del Antiguo Testamento, lo llama holocausto o sacrificio expiatorio. Ciertamente se trata de una llamada especial que ella, por ejemplo, sintió, como vimos en la primera charla. Aunque bien entendido, dice ella, todos están llamados a ella, ya que en el fondo no es sino la respuesta coherente al don de la fe. Ella dice literalmente, quien quiere desposarse con el Cordero debe dejarse clavar con él en la cruz. A ello están llamados todos los que han sido sellados con la sangre del Cordero, y estos son todos los creyentes. La ofrenda de sí no es solo el acto de abnegación total que se lleva a cabo por amor, realizado en un momento dado, sino una opción que requiere ser renovada cada día. Se trata de un proceso, un dejarse en manos de Dios a fin de que Él realice en la persona la configuración con el crucificado, ya que Dios ha elegido la cruz como medio de redención. Entrega total equivale, por tanto, a consentir en recorrer el camino de la cruz, morir con Cristo para resucitar con Él, la muerte del sufrimiento que dura toda la vida y la abnegación cotidiana, tal vez también, dice Edith, la muerte cruenta del testigo de la fe por el mensaje de Cristo, lo que le tocó a Elia, ¿no? Esta compenetración con los sentimientos y actitudes del siervo de Dios la aprende la persona sobre todo en la Eucaristía. Cuando la persona vive no solo actos concretos con actitud expiatoria, sino pone a disposición de Dios toda su existencia, es decir, cuando no quiere otra cosa, sino que se cumpla la voluntad de Dios y se deja guiar sin resistencias por Él, entonces su vida se convierte en ofrenda. Pero llegar a vivir con el centro de gravedad fuera de sí, y en esto consiste precisamente la renuncia a sí misma, solo es posible absorbido por una fuerza de atracción mayor que la del propio yo, ¿no? Entrega total de sí no es pues resultado del propio esfuerzo, por importante que sea la colaboración. El trabajo de toda nuestra vida no llegaría a la meta si Dios no hiciera lo esencial, dice Edith. La persona puede ofrecerse, pero la consumación de la ofrenda, el cómo y el cuándo, está reservado exclusivamente a Dios. Nunca se podrá comprender, dice Edith, porque es un misterio. Frente a ello solo cabe la respuesta del abandono total. Y aquí os cito una breve oración de Edith que refleja esta actitud, ¿no? Y dice: déjame seguir ciegamente los caminos, Señor, son tuyos. No pido comprender tu dirección. Hija tuya soy. Eres Padre de la sabiduría y también Padre para mí. Aunque me lleves por la noche, me conduces hacia ti. Señor, que se cumpla lo que tú quieras. Heme aquí. Aunque nunca llegues a apagar mi ansia en este tiempo, eres Señor del tiempo, el cuándo es tuyo. Tu eterno ahora un día será mío. Realiza todo como lo planeas según tu designio. Cuando luego calladamente me reclamas para el sacrificio,
ayuda también a la acción. Haz que olvide enteramente mi pequeño yo, a fin de que muerta a mí misma, solo viva para ti. Abandonar a Dios, no solo el presente, sino todo el futuro, es, con palabras de Hans Urs von Balthasar, ¿os suena, no? Este teólogo, ¿sí? Es, fijaos, apostar por el todo, soltando todo, aterrizar, fracasando, dar el salto a tierra firme mientras se van quebrando bajo los pies todos los peldaños de la escalera. Son estas aparentes contradicciones, ¿no? Con ello, Edith Stein identifica el camino del abandono con el de la unión mística, ya que para poder vivir en plena conformidad con la voluntad divina más allá de su capacidad de comprensión, el alma ha de quedar despojada de toda seguridad y apoyo que no sea el mismo Dios. Pero esto no está en nuestras manos. Nadie puede crucificarse a sí mismo, ni tendría ningún sentido, ¿no? Dios mismo tiene que intervenir para liberar al alma de toda atadura a lo creado y atraerla hacia sí. Y quiero dejar claro, porque claro, no tenemos tanto tiempo para aclarar todo, pero por ejemplo, quedar liberado de toda atadura a lo creado no quiere decir que no podamos utilizar todo lo creado, que no podamos amar, pero una cosa es utilizar y amar y otra cosa es estar atado. Entonces San Juan de la Cruz dice, yo puedo estar atado incluso por un hilo de seda, pero atada estoy. Necesito ser libre. Entonces, utilizar todo y gozar de todo en este mundo que también es lo creado, pero si hay si debo soltarlo porque Dios me llama a otra cosa, sin esfuerzo soltarlo, ¿no? Por tanto, vivir el abandono hasta las últimas consecuencias no solo exige de la persona poner todo de su parte para asemejarse a él a través de la purificación activa, sino también que se deje adentrar en la noche pasiva en la que se obra la unión en virtud de la cual la ofrenda de la propia vida se convierte en sacrificio redentor en, con y por Cristo. Edith Stein presenta aquí el modelo básico de la vida mística. Y la autoentrega de Dios en Cristo es la razón y la medida permanente y el modelo según el cual el cristiano se orienta siempre de nuevo a fin de hacer lo suyo. Con ello evoca no solo el camino que lleva al sacrificio expiatorio, sino también su misteriosa naturaleza. Siendo una muerte, lleva a la vida, al nuevo nacimiento, que por acontecer en Dios mismo, origen y dador de vida, redunda también en vida para todos. Este intercambio de vida responde profundamente al ser femenino, por lo que la entrega total de sí por los demás antes lo ennoblece que lo aniquila, aunque humanamente queda aniquilado como Edith, pero lo ennoblece porque es la mayor fecundidad que da vida a muchos. Su fecundidad está en proporción a la totalidad de la donación. La entrega total de todo su ser y vida es vivir y obrar con Cristo, escribe Edith. Pero esto significa un sufrir y morir con Él esta muerte fecunda de la que brota la vida de la gracia de la humanidad, como de la cruz de Cristo, ¿no? Por eso, holocausto es también la expresión más profunda de maternidad espiritual, entregada del todo a Cristo hasta la muerte. El corazón de la mujer se convierte por el amor en seno fecundo. Ella describe a otra hermana, haz tu corazón libre, entonces se derramará en tu corazón el caudal del amor divino
hasta inundar y hacer fecundos todos los confines de la tierra. Vivir así el holocausto significa la manifestación suprema del ser cristiano. En él confluyen los tres factores que, según Stein, caracterizan la plenitud cristiana. La entrega total es, en primer lugar, elevación suprema del ser a través del paciamiento total de sí por amor. Esquenosis es anonadamiento como acto más libre de la libertad, donación total, y es amor puro. En la entrega total de sí se realiza la unión plena con Dios en Cristo de tal manera que se produce en la persona como una nueva encarnación del Hijo. La unión permite a la persona participar de la naturaleza divina, mientras por sumisión total a la voluntad de Cristo, éste puede disponer de ella como si fuese su propio cuerpo. No viven ya su vida, dice Edith, sino la de Cristo. No sufren ya su pasión, sino la pasión de Cristo. Con lo de Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero como Cristo, que realizó en su aniquilamiento en cruz la redención del género humano, también la persona que muere con él por amor a los hermanos participa de esta fecundidad redentora. De ahí que el holocausto significa al mismo tiempo máxima fecundidad apostólica, unión de los demás con Dios, que es el objetivo último de todo apostolado. Según lo expuesto sobre la proyección apostólica, podemos decir que la oración y la entrega total de sí por los demás tienen su raíz, su sentido y su modelo en la única mediación perfecta de Cristo ante el Padre, llevada a cabo a través de su pasión y muerte. ¿Y por qué piensa Edith que estas formas de reparación vicaria favorecen de manera especial el ser de la mujer? Ella no lo explicita, pero a la luz de su pensamiento antropológico y espiritual respecto a la mujer, parecen imponerse sobre todo dos razones. La reparación vicaria se ajusta plenamente a la capacidad femenina de entrega amorosa, que está muy en conexión con su innata tendencia de dar, cuidar y promover la vida en sus múltiples formas. Por otra parte, se corresponde esta entrega por los demás con la misión de la mujer de luchar contra el mal y educar para el bien. De ahí que ella, más tarde que el varón, a responder desde y con su propia persona a las necesidades ajenas, tal vez no solo las perciba antes que él, sino también active con más prontitud y radicalidad las fuentes ocultas del amor que encuentra en la entrega total de sí su expresión más perfecta y fecunda. Y pues le pedimos a Claire si nos hace la oración final para agradecer a Dios este momento. Vale. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado tu espíritu para no solo comprender con la cabeza, sino con el corazón. Te damos gracias también por los santos que tú nos regalas en la iglesia. Yo te doy gracias por este grupo de mujeres que tú mueves en su corazón para un testimonio cada vez más profundo en la iglesia, en su entorno, en su familia. Y te pido también, quiero pedir por esta diócesis de Monterrey, que ciertamente tú me trajiste, no estaba en mi plan, estaba en tu plan. Y pido abundantes bendiciones para todo lo que necesitan para ser una iglesia realmente viva y para en este año jubilar también dar un testimonio convincente de esperanza entre los hombres que tanto necesitan la esperanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes.
y con tu La ben- espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes con su infinito amor y permanezca siempre. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas del contenido que estaremos publicando y síguenos en nuestras redes sociales donde con gusto te atenderemos.